Muy buenas tardes a todos. Hoy les venimos a presentar un video educativo sobre el primer gobierno de Alan García. Pero para saber, primero tenemos que conocer quién es Alan García. Bueno, Alan García nació el 23 de mayo de 1949, pero su vinculación con la política fue a muy temprana edad, exactamente a los 12 años, cuando él se une a la juventud aprista. La primera vez que vio al líder de la organización del APRA, que es Ayala Torre, le generó un gran impacto. Y Alan García lo conoció cuando él tenía 13 años. Bueno, quien también Ayala Torre fue el mentor de Alan García. Y él mismo, o sea, Aya de la Torre veía a Alan García como un gran potencial para el futuro. Bueno, con esto mismo, Aya de la Torre fue demasiado importante para Alan García, ya que él le enseñó habilidades oratorias, y estas habilidades oratorias lo catapultarían a Alan García a la cima. Además, en su hogar de Alan García también se vivía la política muy fuertemente, ya que su padre también estuvo vinculado al APRA, pero lamentablemente estuvo en la cárcel. Bueno, Alan García en 1978 fue elegido como miembro de la Asamblea Constituyente, donde tuvo un rol importante en la creación de la Constitución de 1939. Bueno, ese mismo año, Aya de la Torre fallece, dejando un vacío en el mundo aprista. Bueno, en el año siguiente, Alan García fue diputado en, bueno, en ese año. Y esto en un debate en el Congreso dio inicio a su trayectoria política, porque protagonizó una, una inesperada aparición en el debate, en un debate que se estaba haciendo en 1982. Bueno, ahora hablando más de su campaña para ser presidente, bueno, él prometió promesas radicales, cosas radicales, y daba discursos populistas, y era visto para la sociedad peruana como una imagen de cambio. Bueno, muchas de sus promesas eran nacionalizar la banca, reducir la deuda externa y subir sueldos. En el año 1985, Alan García gana las elecciones. Y bueno, aquí se ve un gráfico de cuánto porcentaje tuvo el APRA, partido de Alan García, con otros partidos. Bueno, ya Alan García inicia su gobierno en ese año. El primer gobierno de Alan García Pérez se desarrolló en uno de los momentos más complejos de la historia republicana del Perú. Durante esos años el país enfrentó simultáneamente una grave crisis económica, caracterizada por la hiperinflación y aumento de la pobreza, así como la creciente ola de violencia generada por organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, MRTA. Esta situación formó parte del conflicto armado interno peruano, un periodo que se extendió entre 1980 y el 2000 y que dejó decenas de miles de víctimas. Sendero Luminoso fue la organización terrorista más violenta y peligrosa de este periodo, liderada por el jefe Abimael Guzmán, desarrollada una estrategia basada de dominancia, como la guerra más conocida como la Guerra Popular, cuyo objetivo era destruir las instituciones del Estado peruano e imponer un régimen comunista de inspiración maoísta. Por otro lado, el movimiento revolucionario Tupac Amaru es inspirado en las ideales marxistas y revolucionarios latinoamericanos, y también ocurrió a la lucha de Armada.
Aunque tuvo una menor capacidad operativa de Sendero Luminoso, realizó secuestros, asaltos y atentados contra instituciones estatales y privadas. Uno de los hechos más recordados de este periodo fue la crisis de los penales de junio, en 1986. Internos vinculados a Sendero Luminoso realizaron motines simultáneos en varios centros penitenciarios. La respuesta del Estado incluyó una intervención militar que terminó con la muerte de numerosos reclusos. Este acontecimiento generó críticas nacionales e internacionales y abrió un debate sobre el uso de la fuerza y el respeto hacia los derechos humanos. La violencia no solo provino de los grupos terroristas. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el SBR, concluyó que durante el conflicto se produjeron graves violaciones de derechos humanos, tanto por parte de las organizaciones como parte de los agentes del Estado. Entre estas violaciones se registraron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias y torturas. Muchas comunidades rurales quedaron atrapadas entre ambos bandos, sufriendo las consecuencias de la violencia y el desplazamiento forzado. Algo en lo que este gobierno de Alan García destaca mucho es sobre sus medidas económicas que, que hubo en este gobierno. Bueno, empecemos. En 1985, Alan García, al iniciar este gobierno, en teoría cumplió estos cambios radicales. El primero fue congelar los precios, o sea, que las cosas se queden como están. Bueno, estaba prohibido cualquier tipo de alza del precio. Y esta medida le generó felicidad a una gran parte de la población. Pero esta medida también va a obtener en el futuro muchas consecuencias graves. Bueno, el 23 de septiembre de 1985, Alan García se presentó en Nueva York para dar su discurso ante la Asamblea General de la ONU y ratificó su posición sobre pagar la deuda al 10%. O sea, no pagar la deuda. Y criticó al Fondo Monetario Internacional. Y esta persona, o sea, y esto le era visto por las personas como líder, como un líder que se preocupaba por el pueblo. Bueno, en diciembre de este mismo año, el BCR puso a disposición billetes de litio. Bueno, en 1986 había arrancado con gran prosperidad y pensaron que iba a ser un buen año. Bueno, y los primeros meses de este año fueron hermosos para los peruanos. Los sueldos subieron por un decreto, los precios estaban congelados, los peruanos de la época empezaron a comprar cosas, cosas y cosas, ya que todo estaba barato en teoría. Y bueno, esto era subsidiado por el Estado. Pero para pagar estos subsidios, la plata venía de las reservas. Bueno, en teoría estaban quemando reservas. El 15 de agosto de 1986, el Fondo Monetario Internacional declara al Perú como inelegible. Claro está. Y en consecuencia, a esto nos cerraron las puertas al crédito internacional. Y en el país se prohibió la venta callejera de dólares y cerraron las casas de cambio. Bueno, esto afectó demasiado ya que el Estado ya no tenía dólares y esto ya no podía mantener los precios bajos de esos subsidios. Y el 28 de julio de 1987, para buscar una solución inmediata, fue estatizar la banca. Sí, estatizar la banca. Las financieras y las compañías de seguros. Su justificación fue que un grupo de empresarios estaban obteniendo la riqueza del país, estaban concentrándolas en sí. Bueno, y estos estaban quedando con los dólares del país. Bueno, Alan García concluyó que el Estado debe tener control del dinero. En 1988 el gobierno entró en más crisis todavía de la que había,
ya que la solución de esta crisis financiera fue simplemente imprimir billetes. Y por ende, al imprimir billetes, billetes y billetes y billetes y billetes, el INTI ya no vale, pierde el valor de lo que está. Y esto genera que la inflación suba. Y en este gráfico se ve cómo sube la inflación tanto en el gobierno en el primer gobierno de Alan García. Bueno, el 6 de septiembre de 1988, en este ambiente de crisis, el ministro de Economía aparece en Televisión Nacional para anunciar nuevas medidas que se van a tomar mediante esta crisis económica. Y estas medidas generaron que los precios se triplicaran, lo que terminó en el Perú entre un estado en más crisis todavía. Y esto provocó más pobreza en el país. Y fue justificación para Sendero Luminoso multiplicar sus atentados. Y también esto relativamente se podría decir que generó demasiados apagones en la ciudad. Bueno, esta hiperinflación llegó a niveles catastróficos, la verdad. Y el gobierno seguía imprimiendo billetes, y ya estos millones de intis ya no valían nada, no valían nada. Y bueno, para esta o sea, para esto hay de un video que en teoría cómico, pero refleja esto que estoy diciendo. De la hiperinflación. ¿Ah? Yo pues no he ido a la universidad como Toledo, yo no soy un cholo de Harvard, pero he querido contarle lo que fue el gobierno de Alan García con los precios de la bodega de Don Jaimito. O sea que ahí termino nomás. Si ustedes quieren tomar leche, comer pan caliente, crocante, comer su pollito con papas y hacerse de vez en cuando una tortilla con salchichas, tocino, piensen bien antes de votar por Alan García, porque los que no nos hemos olvidado de lo que fue su gobierno, todavía tenemos hambre. Y yo, por supuesto, doble hambre a Alan García, que no quiere venir aquí a francotirador. Y vamos a ver un comercial que yo creo que es muy propicio para terminar este bloque. Apresúrese, haga su cola desde temprano, que la leche MUC en Hiperinflación García está a solo... a solo... Alan García, garantía de precios más altos, siempre. Bueno, finalmente para concluir, esto nos deja una reflexión crítica sobre este gobierno que no ha sido el mejor, ha tenido fallas este gobierno, no se supo manejar muy bien mayormente el sistema, o sea, la hiperinflación, ¿no? No se supo manejar muy bien estos temas, aunque a la población al principio le gustara esto, la forma de gobernar del mismo Alan García, no fue la mejor manera ya que generaba gastos para el Estado, se gastaba las reservas de, del país para generar subsidios. Bueno, también hubo, podría relacionarlo también con la actualidad, que hay una falta de organización del Estado también, pero no es tan grave como hubo en esta época de los años 1985 al 1990, que fue la duración del primer gobierno de Alan García, ya que Alan tuvo un segundo gobierno que mejoró su, mejoró su manera de manejar la economía del país. Eso hablando del tema económico. Ahora hablando del tema social, ahora sí, o sea, ya no hay unos grupos subversivos. Ahora, actualmente, no es eso, pero hay una discriminación que se nota, es notable la discriminación que hay. Algo y la distancia que hay el Estado con la población más alejada.
Y bueno, así también se generó estos grupos subversivos, ya que no había presencia del Estado. Y bueno, ahora hay un poquito más, pero igual es casi ausente, casi nula la presencia. Bueno, eso también podría ser una crítica para el Estado actual también. Y eso, gracias.